Familia, Satanás odia las Sagradas Escrituras, odia la Biblia. Si hay algo que él desprecie tanto, de una manera terrible, de una manera espantosa, es las Sagradas Escrituras. Él odia la Biblia. Él tiene diversas formas de atacar a las Sagradas Escrituras. Él tiene diversas formas de atacar a la palabra de Dios. Las diversas formas que Satanás tiene para atacar la palabra de Dios, número uno es destruirla físicamente. Destruirla físicamente. La otra estrategia de Satanás contra la Biblia es la indiferencia. O sea, él crea, propicia indiferencia del ser humano a estudiar la Biblia. Esta indiferencia significa que los cristianos saben que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y debe ser estudiada. Pero por razones adversas o razones que ni nosotros mismos comprendemos, no la estudiamos. Número 3. Satanás lleva a los seres humanos a creer que la Biblia es un libro bueno, bonito, pero no es inspirado por Dios. Y vuelvo a decir lo del principio, mi familia. Satanás odia las Sagradas Escrituras. Satanás odia las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa? Significa, mi familia, que nosotros esta semana vamos a ver la guerra que Satanás ha empleado contra las Sagradas Escrituras. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a analizar la guerra que Satanás ha iniciado contra la Biblia, nosotros recordamos un texto extraordinario, se encuentra en Isaías 48. Isaías 48, nosotros encontramos la siguiente frase: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh, sí, sí, mi familia. A pesar de la guerra que Satanás ha utilizado, ha empleado contra la palabra de Dios, el profeta Isaías lo dijo unas frases contundentes, tan contundentes que hasta el día de hoy resuenan. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué implicaciones tan lindas, qué implicaciones maravillosas tenemos nosotros aquí? Que Dios ha preservado la palabra de Dios, que Dios ha preservado su palabra, que Dios ha protegido la Biblia de tal manera que nos llega hasta el día de hoy. Apocalipsis 11, 3 al 6, Apocalipsis 12, 5, 6 al 14, Daniel 7, 25, nos dicen que Satanás iba a hacer guerra contra los dos testigos. Satanás iba a hacer guerra contra los dos testigos. Iba a querer destruir la palabra de Dios. Los dos testigos, los dos olivos, representan a la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso se llaman los dos testigos, los dos olivos. Y dice que, Dios, que la profecía dice que Satanás iba a hacer guerra contra los dos testigos. O sea, el plan de Satanás es destruir por completo la Biblia. Hoy día,
Satanás no hace una guerra encarnizada contra la Biblia. No, hoy día ya no la hace así. Pero sí propicia que nosotros descuidemos el estudio de la palabra de Dios. Hoy ya no propicia una guerra encarnizada contra la Biblia, pero sí propicia que tú y yo seamos indiferentes. Raquel, Javier, Satanás propicia en su guerra contra la Biblia que nosotros seamos indiferentes al estudio de la Biblia. Porque todos tenemos por lo menos en nuestra casa un libro llamado Biblia. O sea, tenemos este libro sagrado en nuestra casa. Todos por lo menos tenemos una Biblia en nuestra casa. Y sin embargo no la estamos estudiando. La guerra entonces de Satanás la ha cambiado. Hoy nos lleva a la indiferencia, hoy nos lleva a la indiferencia. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la escritura ha prevalecido. Satanás ha hecho una guerra encarnizada contra la palabra de Dios. La ha despedazado, cuestionado, descartado, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. Pero a pesar de eso, la escritura ha prevalecido. La iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. Los persiguió Rosy y Guillermina. Los persiguió, sí. Persiguió a los fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron a la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, William Tyndale, fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. O sea, ¿quién te ayudó a ti, William, a extender la palabra de Dios? ¿Quién fue el que más te ayudó en difundir la palabra de Dios? William reflexionó sobre la pregunta y respondió: a mí me ayudó, el que más me ayudó fue el obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados. El obispo de Durham. Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Y con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. La verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. La verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez. Una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Esta semana exploraremos uno de los ataques más despiadados contra las escrituras y la fe cristiana. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. La guillotina se instaló en la plaza pública de París y miles fueron masacrados. Lamentablemente, el ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. Familia querida, esta semana vamos a estudiar la guerra de Satanás contra la Biblia. Por 1260 años, la Biblia, los dos testigos, estarían en silencio. Por 1260 años, Satanás luchó, se esforzó por silenciar el testimonio de los dos testigos, de
la palabra de Dios. Pero, aunque aplastada en el polvo de la tierra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, dieron luz en medio de la oscuridad. Gloria a Dios por esos hombres fieles que decidieron entregar su vida, pero no negar que creían en la Biblia. Gloria a Dios por esos hombres fieles y leales que decidieron dar su vida por la palabra de Dios. Gloria a Dios por esos hombres que se esforzaron por obedecer la palabra de Dios. Familia, hoy Satanás no va a llegar a tu casa para quitarte la Biblia. Hoy Satanás no va a llegar a tu casa para quitarnos la Biblia. Pero llega a nuestra casa y nos dice: Margarita, Justin, Perla, Rosy, Guillermina, Raquel, Javier. Él llega y te dice: no estudies la Biblia. Al rato la estudies. Al rato la estudies. No la estudies. Así llega Satanás y nos dice: hoy ya no nos quita la Biblia. Hoy ya no nos mata por tener una Biblia en casa. Hoy no nos mata porque estudiamos la Biblia. Hoy nos dice: está bien, tienes muchas Biblias en tu casa, pero no la estudies. Estás cansado, la Biblia te duerme, la Biblia te aburre. No, no estudies la Biblia. Hoy somos desafiados. Hoy somos invitados para decirle a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdame para estudiar la Biblia. La guerra contra la palabra de Dios continúa, pero no continúa para despedazarla o destruirla de nuestras casas y que nosotros seamos encadenados, seamos muertos por la Biblia. No, hoy la guerra continúa, pero de una manera más sutil, de una manera más astuta. Y es que Satanás nos dice: no importa, no importa, tengan las Biblias que quieran. Mientras no la estudien, no hay problema. ¿Cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios: Señor, ayúdame a estudiar la Biblia? ¿Cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios: Señor, ayúdame a estudiar la Biblia? Ayúdame a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios: Señor, ayúdame a estudiar la palabra de Dios? Un saludo para ti, amigo Luis. Que Dios te cuide donde quiera que estés. ¿Cuántos esta mañana quisieran decirle a Dios: ayúdame a estudiar la palabra? Ayúdame a estudiar tu palabra. La más urgente necesidad es esa: estudiar la palabra, que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. Esa es nuestra mayor necesidad, que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios. Padre, esta mañana te damos gracias porque tú nos dejaste tu palabra. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gracias por esos hombres fieles que dieron su vida para extender el mensaje que había en la Biblia. Hoy ha llegado hasta nosotros. Hoy la guerra ya no continúa de manera encarnizada, pero sí Satanás logra que nosotros seamos indiferentes a la palabra de Dios. No la estudiamos, no la estudiamos. Pero esta mañana queremos otra vez pedirte que tu Santo Espíritu nos ayude para estudiar las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que esto sea una realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios los bendiga esta mañana, que Dios los acompañe. Que tengan un feliz sábado. Disfruten de su actividad que tengan este día. Disfrútenlo al máximo, gócense en la presencia de Dios. Nos veremos, si Dios lo permite, el día de mañana a las 6:30 de la mañana. Si no se va la luz, si no pasa nada, nos veremos mañana a las 6:30 de la mañana. Cuídense. Un saludo para Rogelio. Un saludo para ti, amigo. Para Carol, no había visto que escribieran por aquí. Así que un saludo para nuestros hermanos. Un saludo para ti, Justin. Lamentamos que tu abuelita
nuestra hermana Mercedes haya fallecido. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios acompañe a tu familia en este momento de duelo, y Dios los cuide. Justin, un saludo para tu familia, un abrazo fuerte, que Dios los fortalezca. Nos veremos, si Dios lo permite, el día de mañana.